Hola, ¿cómo están? Una vez más compartiendo un poquito de material. En esta ocasión les traigo un Samsung Galaxy A20 que tiene dificultades al cargar. Específicamente, en este caso, cuando introducimos el cable nos dice que, nos muestra un mensaje que hay humedad en el puerto. Entonces vamos a la intro y vamos a ver qué tenemos por acá. Entonces, miren, vamos a ver. Vamos a tomar el cable acá. Vamos a conectar. Miren. Desconectar el cargador. Se detectó humedad. Esta es la falla que tenemos. Entonces yo le voy a explicar ahí paso por paso cómo solucionar esta falla y a qué se debe. Miren, les voy a mostrar una imagen que tengo aquí en la PC, una imagen que descargué de un foro, y les voy a explicar cómo trabaja o cómo Samsung detecta cuando hay humedad en lo que es el pin de carga. Entonces, miren acá, aquí la tengo. Miren acá. Vamos a partir de acá. Aquí tenemos el USB tipo C, el conector, la asignación de sus pines. Tenemos voltaje, tenemos lo que es la línea VBus de voltaje. Tenemos datos positivos y datos negativos. Tenemos este bus secundario y por acá volvemos a tener lo que es la alimentación. Entonces, como este puerto USB tipo C es reversible, es decir que el cable se puede introducir de las dos formas, vamos a tener una cara A y una cara B. Vamos a tener básicamente lo mismo que tenemos por acá, por arriba lo vamos a tener por debajo, pero en otro orden. Por ejemplo, miren, datos negativos que estaba acá, ahora pasa para acá, para que cuando nosotros viremos el cable quede en la misma posición, bien. Entonces, lo primero, ¿cuáles son las líneas que se encargan de detectar lo que es la humedad acá en el puerto? Miren, en este caso no es que tenga que ser así para todas las marcas, pero Samsung escoge este bus secundario para detectar lo que es la humedad. Mírenla acá, todo lo que sea anaranjado aquí en esta imagen que les muestro sería este bus secundario. Mírenlo aquí, serían estas líneas de acá, estas de acá y estas de acá. Entonces, ¿cómo trabaja? Vamos a ver la imagen. Miren, no existe un sensor de humedad. No hay. Cuando Samsung detecta que hay humedad en el puerto, no es que existe sensor de humedad. Ya el teléfono lo llevaron a varios locales y la mayoría de ellos le dijeron que tenían que cambiar ese sensor y que no tenían, entonces devolvieron el teléfono. Otros hicieron otra serie de locura, como fue, miren para acá, eliminaron este circuito que está acá, que es el circuito del termistor, el divisor de voltaje lo eliminaron. Otros, o no sé si fueron los mismos, rasparon acá, casi dañan lo que es el puerto, el pin de carga. Entonces miren, para que se den cuenta que lo que yo digo es cierto, esta es la imagen con todos los componentes, o sí, todos los circuitos, o la mayoría de ellos, que traen esta placa secundaria, que es donde se encuentra el pin de carga, el micrófono, etcétera. Miren, por esta cara está el conector, está el circuito del termistor. Estos que están acá, miren, son switches de radiofrecuencia. Miren acá, RF switch, son switches de antena, se puede decir, o de radiofrecuencia. Miren por acá, es conexión del altavoz, micrófono. Entonces, por el otro lado tenemos el sensor Hall, el sensor grip. Este es el sensor de agarre, es decir, es que cuando nosotros tomamos el teléfono y lo separamos a una superficie, él se da cuenta que lo tenemos en la mano por este sensor y no tenemos más nada. Es decir, que no existe lo que es un sensor de humedad. Ahora, ¿cómo Samsung detecta que hay humedad en el puerto? Miren, básicamente lo hace por medio de estas líneas, de este bus secundario. Miren, en esta imagen hicieron esto directo acá, desde aquí
hasta acá, pero en realidad no es así. En realidad esto viene por acá, esto viene por dentro de la board, por el otro lado, viene por acá, entra aquí, sale por aquí, viene por el otro lado, desde acá, viene por el otro lado, entra aquí, sale por acá, pasa acá y entonces da la vuelta a la board, sale por estos dos puntos y hace conexión acá. Esa es la verdadera conexión que tiene. Entonces, ¿cómo él detecta la humedad? Lo hace de una manera muy sencilla. Miren, por estas dos líneas, que una estaría en una cara, miren acá, y esta estaría en la otra. Una se va a encargar de detectar la humedad que hay en esta cara de acá, y la otra, la humedad que hay en esta otra cara. Por estas líneas, Samsung inyecta un voltaje de aproximadamente 2 voltios. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando hay humedad en el puerto o hay sulfatación, se crea una resistencia. Se crea una resistencia acá entre estos pines y tierra. Y esa resistencia, como la corriente que circula por acá es tan bajita, hace que haya una caída de voltaje acá. Y entonces esa caída de voltaje es la que Samsung detecta y la relaciona con la posible humedad que pueda haber en el puerto. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí este puerto se mojó, se sulfata. Al sulfatarse hay una resistencia a tierra de estas líneas. Entonces al haber una resistencia a tierra se va a caer un voltaje acá, y ese voltaje es sensado por el procesador, y entonces se va a dar cuenta que hay problemas de lo que es humedad. Bien, de esa manera es que trabaja esto. Miren, voy a pasarlos acá al microscopio y vamos a analizar de verdad o en la práctica cómo sería esto. Miren, miren acá, miren acá, miren las líneas ahí, miren los dos diodos y miren las dos líneas. Ahí están. Bueno, vamos a secar un poco más. Miren ahí. Ahí están. El voltaje que tiene que haber ahí es aproximadamente 2 voltios. Les voy a poner el multímetro. Ahí abajo, y vamos a medir a ver qué voltaje tenemos ahí. Ahí está. Disculpen que no tenía el multímetro conectado. Ahí está. Miren el multímetro en la esquina. Vamos a medir a ver qué voltaje hay. Vamos a conectar acá. Vamos a conectar acá la batería. Miren. Vamos a conectar la batería. Vamos a prender el teléfono. Mírenlo ahí. Prendiendo. Y entonces vamos a medir el voltaje en esos dos diodos. Miren, acá debía haber 2 voltios, y ahora se los voy a probar. Debía haber 2 voltios. ¿Y qué tenemos ahí? Vamos a encender de nuevo, que se había apagado. Entonces, miren, 1.2. En el de abajo, miren, 1.2 también, o aproximadamente 1.2.
y ahí debíamos tener un voltaje cercano a lo que son los 2 voltios. Miren, se los voy a probar de dos formas. Primero, voy a desconectar este flex. Voy a desconectar este flex que está acá. Voy a desconectar este flex. Miren. Vamos a ver la imagen de nuevo. Ajá, miren. Mírenlo acá. Miren. Estas líneas serían en este conector en el 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6. Vamos a verlo acá. Microscopio. El 5 y el 6. Miren aquí. Miren acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tomamos el flex, serían los de acá. Serían estos de acá. Miren aquí. 1. Serían 4, 5 y 6. Estos dos. Este y este. Vamos a medir ahí. Vamos a medir ahí. A ver qué voltaje hay con el flex quitado. Miren acá. ¿Qué voltaje hay? 1.9. En el de al lado 1.9. Es decir, que el voltaje está llegando al final del flex. Cuando lo conectamos a la placa, el voltaje se cae. ¿Por qué se cae? Se cae producto de la sulfatación que debe tener el puerto, que lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer otra prueba más. Vamos a quitar. Vamos a quitar esto que está acá. Ven aquí. Vamos a desconectar. Vamos a desconectarlo. Y vamos a usar otra que no tiene ninguna dificultad. Vamos a conectar el flex y vamos a medir ahí en lo que son los dos diodos. Vamos a medir ahí. Vamos a ver qué voltaje tenemos ahí. Entonces, en el de arriba, miren, 1.9 voltios, cerca de los 2 voltios. Y en el de abajo, miren, 1.9. Es decir, que en este puerto que no tiene problema, el voltaje no se cae. Vamos a volver a tomar el otro, el que tiene problema, el del cliente. Miren acá, miren 1.2, miren acá 1.2. Es decir, que se está cayendo el voltaje ahí. Vamos a mirar el flex que diga el pin de carga. Vamos a desconectar acá y lo vamos a mirar. Vamos a mirarlo acá en el microscopio. Miren ahí. Miren toda la suciedad. Miren por este lado. Miren toda la suciedad que hay. Entonces, el primer paso sería limpiar lo que es el pin de carga. Miren, limpiar el pin de carga. Les voy a comentar la experiencia que he tenido con este tipo de falla. Miren, es verdad, limpiamos el pin de carga, esa tensión deja de caerse, se mantiene los 1.9 voltios, pasa unos días y el cliente regresa. Es decir, la solución principal o la solución idónea para este caso es reemplazar este pin de carga que está acá. Después que se sulfata una vez,
No sé cuál será el misterio, cuál será la magia. A los 3 4 días el cliente regresa con el mismo problema, aunque tenga el pin limpio. Entonces, la mejor solución, que es lo que hago siempre en estos casos, es cambiar este puerto que está acá. Ahora, cuando no lo tenemos, una solución alternativa, siempre recomiendo que lo limpiemos, sea la solución que sea. Vamos a limpiarlo. Pero si no tenemos para cambiarlo y queremos darle el teléfono al cliente funcionando, ¿qué podemos hacer? Vienen para acá. Habíamos quedado, vamos a buscar acá lo que es el microscopio. Habíamos quedado que este bus secundario, que este bus secundario venía por acá por el flex, se introducía en la placa y salía por acá y trabajaba con una tensión o con un voltaje de aproximadamente 2 voltios. Entonces, cuando había una sulfatación en el puerto, se creaba una resistencia y a la corriente que maneja esta línea ser tan pequeña, se producía entonces una caída de voltaje. Y esa caída de voltaje era la que sensaba lo que era la humedad. Entonces, si nosotros impedimos que esa tensión llegue al puerto, tal vez podamos solucionar la falla, porque entonces no se va a caer el voltaje, el microprocesador no va a ser capaz de sensar esa caída de voltaje y entonces podamos dar una solución alternativa al cliente. En mi caso, ya les digo, ahora cuando yo entregue este teléfono, antes de cerrarlo, yo voy a reconstruir esta línea nuevamente. Estoy haciendo un video, estoy haciendo esto solamente con fines de enseñarle cómo trabaja. Voy a romper estas líneas acá, mírenlas ahí están rotas, para evitar que esta tensión llegue al puerto, para evitar que se produzca una caída de voltaje, ¿no es verdad? Y para evitar que el microprocesador sense esa caída de voltaje. Entonces, haciendo esto solamente, debemos tener ya la falla controlada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esta solución? Que para los que no cuentan con el puerto de carga, como es el caso, miren, yo lo tengo acá, miren otro más acá, mirenlo acá, y tengo uno acá, en perfecto estado. Pueden hacer esto, se lo comunican al cliente, que tiene que tener cuidado, con lo que es la humedad y el agua, para que no vaya, por falta de esta línea, no vaya a dañar lo que es el teléfono. Miren esto acá, esto no lo había visto. Miren acá como acabaron con esto acá. También arrancaron, miren, tratando de darle solución a lo que es el circuito del termistor. Mirenlo ahí. Arrancaron completamente, arrancaron la resistencia, el capacitor y el termistor completo, los tres, tratando de dar solución a esto. Y sin embargo, mira la solución que sencilla puede ser romper estas dos líneas para impedir que llegue esa tensión al puerto. Entonces vamos a probar, después que estas líneas están cortadas, vamos a probar si sigue el mismo problema de humedad. Miren acá, vamos a volver a conectar el cable. Vamos a reiniciar primero. Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar, vamos a esperar que prenda. Y vamos a conectar el cable de nuevo.
Miren, ahí está. Vamos a conectar el cable. Miren ahí lo que dice. El teléfono está cargando, mírenlo ahí. Miren. Está cargando y no nos ha dado más la señalización de humedad, a pesar de que el puerto aún sigue húmedo, porque no lo hemos limpiado bien. Solamente con interrumpir lo que es esa línea ya tenemos una solución. Ya les expliqué también por qué, porque en otros videos he visto algunas personas que han dado la solución pero no les he explicado cómo trabaja, y entonces yo quise hacerle un video donde yo les explicara de verdad cómo es que trabaja esto. Entonces vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer algo más, vamos a limpiar el puerto, vamos a volver a reconstruir esas líneas y vamos a ver qué sucede. Pero ya les digo, la solución es cambiar el pin, que es lo que voy a hacer yo. Como se lo entregue al cliente, se lo voy a entregar con un pin nuevo de paquete. Pero ya repito, en caso del que no lo tenga, puede optar por esta segunda solución alternativa a este tipo de falla. Ya después de reconstruir esa línea nuevamente, podemos probar de nuevo. Y aunque funcione, recuerden que la solución definitiva es cambiar el pin de carga. La solución alternativa es
romper esas dos líneas, porque cambiando el pin de carga, créanme que ahora miren, limpiando el pin de carga, miren, ahora trabaja, pero créanme que dentro de unos días el cliente va a regresar con la misma gotica de agua y el celular no les va a cargar y van a tener que hacer una de las dos soluciones que antes les había mencionado. Entonces, a modo de resumen, Samsung es lo mismo la 20, la 30, casi todos trabajan similar. Controla la temperatura por el pin A8 y el pin B8, que es un bus secundario. Mírenlo aquí, secundario, mírenlo ahí, es un bus secundario. Lo controla de la siguiente forma: inyecta 2 voltios en esa línea va a 2 pines del conector. Cuando hay sulfatación, esa sulfatación crea una resistencia a tierra. Entonces, al haber una resistencia a tierra y la corriente que maneja esta línea es tan pequeña, se produce una caída de voltaje, y eso es lo que sensa el microprocesador y se da cuenta por esa caída de voltaje que hay humedad en el puerto. Recuerden que estas líneas trabajan con 2 voltios. Si ese voltaje baja de 1.9 a 1.8, entonces el microprocesador va a detectar de que hay humedad. La solución definitiva, cambiar el pin de carga, este que está acá. La solución alternativa, cortar estas líneas por acá. También se recomienda, miren, medir estos diodos. Fallan bien poco, es la verdad. De hecho, de todos los casos que he revisado hasta ahora, no he tenido que sustituir ningún diodo. Casi siempre he resuelto las fallas cambiando el pin de carga. Y bueno, ya tienen una idea, porque esta falla es muy abundante. La falla es muy abundante, es una dificultad grande que presentan estos problemas. Este puerto de carga se humedece bien fácil con el sudor, con alguna salpicadura, y los celulares comienzan a presentar este tipo de problemas. Entonces los llevan a un lugar de alguna persona que no tiene idea de lo que está haciendo y termina, miren, haciendo este tipo de cosas. Miren acá, arrancando lo que es el circuito del termistor completamente, raspando lo que es el puerto de carga ahí, mira, casi lo dañan. Miren ahí, ven. Entonces ya saben, cuando les lleguen a sus locales una reparación de este tipo, ya saben directamente a dónde tienen que ir. Muchas gracias, nos vemos como siempre en otro video.